Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Flor. Buenos ¿Cómo días, se encuentran? Atenones. Buenos días, Bien. DJ Alex. De vuelta. Regresó Con más. DJ Alex, está de amarillo, DJ Alex. De Bob hoy. Esponja, de Bob De Bob Esponja. Esponja. Mira, Oye. te has combinado hasta el reloj de Bob Y Esponja. Flor trajo De su- rojo, su Flor. mascarilla combinada con los aretes. Oye. Oye, es que, esto es donde mueren las imagínate- palabras. Punto rojo. un amigo compró una caja de mascarillas que él juraba que eran disque todas blancas o negras, ¿no? Y le salió esta, le salió una celeste, una rosada. Él dijo, yo no voy a usar eso, cógelas. Oye, qué bien, ¿ah? Para que sepas. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Bienvenidos a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio y nos ven por streaming en Metcon Go y a través de la pantalla de RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta. Hoy es lunes, inicia una semana, 2 de agosto del año 2021. Es el 214º día del año. Quedan 151 días para terminar el año. Y hoy en las efemérides es el Día de la Dignidad Nacional en Guatemala. Aquí nos tenemos un día de la dignidad. Eso mismo te iba a decir, que deberíamos tener varios días de la hace dignidad falta. nacional a ver si despertamos. Aquí Sí. deberíamos tener un día de la indignación nacional. De la indignación. Bien. Bueno, indignación hay en Guatemala ahora mismo. También, ¿cierto? exactamente. Oye, tenaz, ¿no? Pero feo. O sea, nombrado el fiscal, el mejor fiscal del mundo, más o menos. Sí. Sí, Por más o Estados menos. Unidos y van y lo votan. Y lo votan. De verdad que... Impresionante. Eso parece Panamá. Impresionante. Sí. Bueno, Guatemala. Mira que yo leía la noticia y parecía que, oye, pero esto me suena familiar. Impresionante. Claro, que acá Zurdo. no tenemos un mejor fiscal del mundo todavía. No, eso como que no viene todavía. Oye, estamos ¿se han Oiga. dado cuenta que el número de fallecidos está aumentando? Sí. En comparación con los casos activos y con los hospitalizados, son muchos Sí, muertos. claro. Y la mayoría de los muertos son personas no vacunadas. Correcto. Entonces. Sí, pero más allá es la gente, es la cantidad de personas. Sí, Pero sí, con sí, todo y pero eso, viendo los números en macro, ¿no? La tercera ola ha dejado menos muertos que las otras. ha dejado menos. Sí, eso hay que... El, Sí, doc- porque el ya hay doctor más gente Mayo, vacunada. en su análisis semanal que siempre hace en Twitter con gráficas, el doctor Mickey Mayo refleja que estábamos en una meseta tendiente a la baja, a pesar de que efectivamente el número de fallecidos ha sido un poquito mayor de esta última semana que la semana anterior. Sin embargo, el número de casos y el número de hospitalizados y el número de personas ingresadas en UCI ha descendido. Oiga, y la atleta panameña Yana Woodruff pasó a la final. Ya es merecedora de diploma olímpico y va a competir con las 8 mejores corredoras en su especialidad, que son los 200 metros vallas. ¿200 o 400? 400 metros vallas. Así Oye, que, hablando de saltos olímpicos, ¿vieron el que dio José Alejandro Rojas, no? Que estaba reaccionando al contrato de concesión de Panama Ports. Dijo que no hay ningún conflicto de intereses en que él forme parte de la directiva de Panama Ports y también de la directiva de la AMP, porque en ambas representa al Estado. Sí, lo representó muy bien. Es curioso porque como eres parte, o sea, eso es ser juez y parte en la expresión más clara de conflicto de intereses que puede imaginarse uno. Porque si tú eres, digámoslo así, el parte de la junta directiva del regulador, ¿cómo vas a ser parte de la junta directiva del regulado a la vez? O sea, no Sí, entiendo. son diferentes papeles. Totalmente, no entiendo cómo él puede decir que ahí no hay ningún problema, porque en ambas representa al Estado, sí, pero en ambas representa al Estado, pero resulta ser que el Estado, en una negociación de una concesión, para que sea un Estado ganador, debería actuar con absoluta independencia. Y a eso se suma que el Contralor Solís plantea vender a Panama Ports las acciones del Estado. Eso me parece que es... Una cosa va con la otra. Yo estaba revisando casualmente las funciones del Contralor dadas por la Constitución y en ningún momento vi que su función era estar negociando ningún tipo de acciones a nombre del Estado. Eso no le corresponde al Contralor. No. Él debe estar fiscalizando y cuidando los intereses y que se hagan las cosas de forma correcta. No entiendo por qué en las actas aparece el Contralor ofreciendo acciones, y menos en una concesión pública. Hay que entender por qué se hacen y se dan concesiones administrativas, los estados, porque esto es un asunto de los estados. Los estados dan las concesiones para que un particular ofrezca un servicio público. Entonces, ¿cuál es el rol del Contralor en esa junta directiva
Comenzando por ahí. O sea, la de tener un papel de negociador, no entiendo cuál es ese rol. Yo todavía estoy esperando la auditoría que le hicieron a Panama Ports. Yo creo que eso. De hecho, la ley dice que las auditorías pueden ser de carácter confidencial mientras se hacen. Pero después no. Sí, claro que no. Sí, son de acceso restringido. ¿Dónde está la auditoría? Mientras se hacen, pero luego deben ser públicas. Por eso, ¿dónde está? Y publicadas, además. Revisé también la ley de la autoridad marítima, porque la ley de la autoridad marítima establece casualmente que es la junta directiva, la que por cierto está en la parte más superior de la estructura organizativa de la autoridad marítima, la que establece la estrategia marítima nacional. Así es. Revisé en la página web y no encontré ninguna estrategia marítima nacional. Hay una serie de lineamientos que ellos mismos definen de esa forma, lineamientos estratégicos. Sin embargo, cuando reviso la página de ANTAI, le dan el 100% de puntos al plan estratégico de la autoridad marítima. Y en esos lineamientos estratégicos, por cierto, tampoco está el tema de la venta de acciones de Panama Ports. Entonces, ¿de dónde sacó el Contralor el tema de la venta de acciones? Haciendo un análisis así por encimita, sí es cierto, el Estado es accionista en varias de las empresas que han sido concesionadas o que fueron en alguna ocasión fueron estatales y se corporatizaron o se privatizaron, y en algunos casos es dueño del 100%, como es el caso de Tocumen S.A., Empresa Nacional de Autopistas, etcétera. En las telefónicas el Estado tiene parte de las acciones, en las eléctricas también tiene parte de las acciones, es 100% dueño de TESA. Entonces, vender o no las acciones, pues sí, puede estar dentro del margen de maniobra económica, pero no es el Contralor el llamado a hacer ese tipo de propuestas. Por lo que vi en el acta, el Contralor era el que dominaba el ambiente en cada una de estas reuniones. Bueno, y el viceministro de Economía y Finanzas, que también confiesa en las actas que trabajó en Arnold & Porter, que era una de los asesores de la autoridad marítima. Y él no se declaró impedido, como si bien quedó claramente establecida en las actas el señor Aristides Royo, que aunque se había jubilado de Morgan & Morgan, prefirió declararse impedido. Pero el señor viceministro no lo hizo. Ustedes saben que del canal no estuvo nadie. Sí, vi que no había nadie. Porque Aristides Royo se declaró impedido y Catín Vázquez también. Y a mí me parece que eso... ¿Catín Vázquez por qué? Porque habían tenido conflictos con la empresa, obviamente. Pero eso no lo mismo que expresaron en su momento. Pero es que cualquier administrador de la autoridad del Canal de Panamá ha tenido conflictos con la empresa. Exacto. Porque la empresa iba y levantaba su voz. Porque la empresa ha demandado varias acciones de la autoridad del Canal de Panamá. Correcto. Entonces, sobre todo tendientes al desarrollo del puerto de Corozal. A mí lo que me parece escandaloso... No, de Corozal y el otro, el megapuerto de Farfán también. A mí lo que me parece escandaloso, más allá de que él se haya declarado impedido, es que nadie haya estado en la discusión por parte del Canal de Panamá. Increíble. Creo que solo eso. Todo el subadministrador, me imagino, o alguien que él designase a esa reunión. No había nadie. No había nadie. Yo le pregunté a alguien que estaba en la mesa. Pero el canal quedó ausente en la junta directiva. Nadie. Sí, no. Eso me parece escandaloso. Mira, hay mucho ruido. Hay mucho ruido alrededor de ese contrato. Es un mensaje terrible. También la votación. No, simplemente no se votó uno por uno, simplemente fue unánime y ya, pues. Sí, ¿quieren votar? Ok, ya, listo. Así como hablamos aquí. O sea, ¿qué es eso? No, y con el argumento de que porque se trataba de una renovación automática. Pero la renovación era automática. Lo que pasa es que sí teníamos las manos atadas con eso, pero eso no significa que no se podía negociar. Sí, vamos a renovarte porque te tengo que renovar, pero tal cosa. Es que las condiciones variaron. Es que no, como lo han dicho todos los expertos que han pasado por Cuarto Poder, invitados, no era lo mismo la concesión en 1997 que en el 2022. O sea, las condiciones variaron sustancialmente. Panamá construyó a su costo de la ACP la ampliación del Canal de Panamá, el tercer juego de esclusas, 5.600 millones, 5.650 millones de dólares invertidos, que ha generado una oportunidad de negocio para ambos puertos. En el Pacífico y para los puertos del Atlántico que también. Ellos no se hayan preparado a tiempo para recoger todo el beneficio de la ampliación es otra cosa, pero sí se prepararon los puertos en Colombia y sí en Costa Rica. Y ahí está la prueba. El desarrollo del ferrocarril transísmico. El ferrocarril en 1997 no estaba ni siquiera operativo cuando se concesionó
los puertos de Balboa y Cristóbal. Hoy por hoy es un ferrocarril que es un canal seco, si se quiere, sobre rieles. Entonces, llegar a renegociar graciosamente la renovación de la concesión sin poner pautas en defensa del Estado ganador, a mí me parece terrible. A mí me parece grave bueno, todo esto que hemos hablado, y entonces ahora viene a justificarse el ministro consejero Rojas y además sale el contralor diciendo esto. A mí me parece que hay unas piezas del rompecabezas que faltan, pero que no va a terminar bien. Y que como en todo no va a pasar nada, ¿no? Cambiando de Pero tema... ese tema de la silla vacía sí es... A mí me parece escandaloso. A mí me parece que solo eso debe prender todas las alarmas. Sí. Sin todo lo demás. ¿Por qué se deja la silla vacía? Sobre todo que la autoridad del Canal de Panamá tanto ha manifestado su disconformidad por la manera en que lo ha tratado Panama Ports. Oye, entonces, aquí- en vez de declararte impedido, Beidi, no me parece. Exacto, punto. aquí Y me- hubiese sacado y Parece que él queda mal con Dios y sacado la cara, que ¿no? queda bien con Dios y con el diablo, como Claro. siempre aquí. Aquí me corrigen que Alonso Edwards nació en la ciudad de Panamá, área canalera de Pedro Miguel, a propósito del canal. Ok. Así que corregimos. Y otra cosa, este es el último mes, agosto es el último mes de la amnistía tributaria, de la DGI. Así que ya no se va a poder condonar intereses, recargos y multas, acuerdos de pago flexibles, así que a ponerse al día, pues, con los impuestos. Eso es importante. Sí, sí, claro, hay que estar al día. Hay que pagar y pagar las cuotas del Seguro Social. También, todos, sobre todo los Los partidos políticos los que también. participan en la mesa Oye, del todo- diálogo de la Caja del Seguro Social. Para Hay que estar tener la cara haciendo- muy Alguien- dura alguien para me habló- participar en esa mesa estando Alguien me moroso. habló que dice que el Molirena se llevó dizque un pajizalo allá a las reuniones de la Junta Directiva, a las reuniones del diálogo por la Caja del Seguro Social, diciendo que el Molirena sí estaba al día en las cuotas. Wow, Sí, de y verdad su- que y gracias, me supuestamente- has cambiado el día. Y supuestamente el PRD y el panameñismo hicieron arreglo de pago. ¿no? Ajá. O Supuestamente. sea, CD fue el único que... Moroso. Sí. Ahí están pintados, en verdad. Sí, Ahí bueno. están pintados. Ahí No, ahí- y lo mejor es toda la vuelta que le dieron para poder anunciar. Oye, otra cosa, este fin de semana me dio hasta griera ver a los PRD defendiendo a Omar Torrijos. Hablaban de él como si fuera Mahatma Gandhi. Era un dictador. No se nos puede olvidar eso. Y sí. creo que ellos quieren hacer ver que fuera perfecto, pues. Yo no digo que no hizo cosas buenas, pero era un dictador. sí. Pero lo mismo hacen los panameñistas con su caudillo. Con Arnulfo Arias. Y ni hablar de Por los supuesto. seguidores de Martinelli. Con Martinelli está vivo. Por supuesto. Sí, Hacen lo mismo. Por supuesto, pero O sea, está mal en el todo. caudillismo. Está mal. Sí, no, el concepto del caudillismo realmente debiese ser ya una prueba superada. ya debería ser. Ya debiese ser una prueba No, superada. no. A mí o sea, ¿por qué no hacemos un día de las víctimas asesinadas por las dictaduras, pues? Bueno, y de los No, mira, en patético. un grupo de chat de compañeros del colegio, casualmente ayer fue una discusión el tema. No Y podemos ser tan amnésicos. Entonces, espérate, porque es que la cosa iba más allá de eso. Decían y reconocían que era un dictador, pero que hizo aportes importantes en pro de la educación. El robó, pero hizo. Espérate, en pro de la educación superior. Yo le dije, perdónenme, la Universidad de Panamá se fundó en 1935, siendo presidente Armodio Arias Madrid y Octavio Méndez Pereira su rector. Y la Universidad de Panamá tuvo desde siempre una educación de calidad abierta para todo el mundo. Es más, en virtud de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, muchos profesores europeos vinieron a dar clase en la Universidad de Panamá, españoles y de otras nacionalidades. Y teníamos un profesorado de altísimo nivel. Entonces, decir que a partir del golpe fue que la Universidad de Panamá se abrió para las clases populares es una falacia. De hecho, grandes colaboradores del régimen militar estudiaron en la Universidad de Panamá y se graduaron en la Universidad de Panamá antes del golpe. Rómulo Escobar Betancourt, Adolfo Ahumada, Aristides Royo. Entonces, esos estudios no Mira, valían. para Entonces, mí- y cuando el tema se puso caliente en el grupo de chat y cuando ya estaba demasiado caliente y yo dije, bueno, y además no olvidemos que fue un dictador que además durante su gestión hubo muertos y desaparecidos. Mira, y desaparecidos cuyos restos aún no aparecen ni aparecerán, como el del padre Héctor Gallego. Lo más risible Ya, de este fin de la asunto- discusión. Lo más risible de este asunto es que ellos mismos
ellos mismos, si querían respetar la figura de su líder máximo, la han irrespetado a lo largo de estos 40 años. Por supuesto. Porque lo sacan y lo meten a discreción, comenzando con los propios colegas del general Omar Torrijos, porque fueron los militares quienes lo sacaban y lo metían a discreción. Cuando a ellos les convenía sacar a Omar Torrijos, lo sacaban. Sí. Y cuando no le convenían, lo enterraban, incluyendo al Manuel Antonio Noriega, que durante sus últimos 3 años se olvidó del torrijismo y lo que prevaleció en Panamá fue el norieguismo. El noriegato, exactamente. Sí. Así que ellos comenzaron con el irrespeto. ¿Y qué hablar de los civiles que llegaron después? O sea, aquí el irrespeto ha sido mayúsculo. Pero si te pones a ver, olvido generalizado. Así que realmente muy poco se puede hablar de estar exigiendo respeto a una figura que ellos mismos no han respetado. No, pero más allá, o sea, tenemos un pueblo amnésico y unos alabadores lamebotas. Entonces, al final del día, de verdad, ¿dónde está nuestra historia? Y lo peor, como dices tú, lo sacan cuando quieren sacarlo, pero ¿sabes qué es lo peor? Que plata, que tiene que ser para el pueblo panameño, sirva para remodelar la casa de campo de Omar Torrijos. Mientras hay museos, y ahora hablaremos en el programa más adelante de eso, que están prácticamente en estado ruinoso. O sea, para eso queríamos un Ministerio de Cultura. El Pausílipo de Belisario Porras y el Museo de Belisario Porras están en estado lamentable. Triste y lamentable. Se usaron $140,000 del DAS, que era el PAN, el FIS, todo lo demás, para remodelar la casa de campo de Omar Torrijos en Coclecito. Y entonces va el presidente y el ministro de Cultura a inaugurar esto, con plata nuestra, para un dictador. Yo realmente... Ahí sí está el ministro de Cultura. Ahí está. Vamos a una pausa, porque tenemos casualmente a nuestros invitados esta mañana en línea. Ya regresamos, esto es Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestros invitados en línea. Guido, cuéntanos. Bueno, hoy les dije que íbamos a hablar del tema de cultura, de la gestión del Ministerio de Cultura, porque se creó el Ministerio de Cultura, se elevó lo que era el Instituto Nacional de Cultura a categoría de ministerio, y bueno, creo que es justo y necesario hacer un balance de esa gestión con personas que conocen del tema, con gestores culturales. Entonces ya tenemos a los invitados. Tenemos invitada a Mónica Miguel Franco y Arturo Gonzagel, ambos gestores culturales conocidos, reconocidos en Panamá, y queremos entablar con ellos una conversación muy franca sobre cómo está la cultura en Panamá, qué se puede decir de la cultura en estos momentos, cómo nos ha afectado en el aspecto cultural la pandemia, cómo se está buscando solucionar la crisis que ha dejado la pandemia en muchas actividades culturales, y cómo ha sido el apoyo de los encargados por parte del Estado de promover esa gestión cultural. Bienvenidos. Buenos días Guido, buenos días a todos, buenos días a los radioescuchas. ¿Cómo están? Bueno, bien, te hicimos madrugar, Mónica. Así que... Tengo el cerebro todavía medio dormido, me vais a perdonar, estoy tomándome mi café para ir avanzando porque la neurona se niega a hacer sinapsis todavía. Bueno, queríamos... el otro día escribiste un artículo muy interesante, muy descriptivo en La Estrella de Panamá de la gestión del Ministerio de Cultura. Oh, pero está tomando café en jarra de cerveza, más o menos. Eso es para despertarse bien. O sea, Está bien. bien dormidas las neuronas. Pues. Cuéntanos, Mónica, ¿qué te motivó a escribir ese artículo y haznos un resumen del aspecto crítico que revelaste en ese artículo? Bueno, la verdad es que no es el primer aullido de loba que escribo, digamos, no contra. No, esto no es contra el ministro y el ministerio, es con el ministro y el ministerio, porque son ellos los que amablemente me proveen la inspiración para estos artículos. A mí me gustaría que estos artículos no fueran de este tono. A mí me gustaría realmente, porque creo que a todos los agentes culturales en Panamá nos hubiera gustado que esto fuera de otra forma, que cuando nos anunciaron con bombo y platillos la creación del ministerio,
realmente hubiera sido aquello que nos anunciaron y que el ministerio se hubiese convertido en aquello que nos dijeron que iba a ser el ministerio, ¿no? Yo debo decir que era reticente a la creación de un ministerio, precisamente porque sabes cómo funciona la burocracia en Panamá, pero te lo vendieron tan bonito que te lo creíste y yo me lo creí y lo acepté. La única excusa que tienen es decir que si la pandemia, que claro, les ha caído la pandemia y qué mala suerte que les haya caído la pandemia. Bueno, la cosa es que la pandemia nos ha caído a todos, pero cuando a ti te cae la pandemia y en lugar de tratar de que esto sea lo menos malo para todos aquellos a los que supuestamente tienes que proteger o velar porque es tu mandato, no porque lo tengas que hacer porque eres bueno, sino porque es tu mandato legal como ministro de Cultura. Pues poco a poco todos nos fuimos sintiendo cada vez peor. Yo voy a hablar en este momento de la Red Nacional de Festivales de Panamá, que se constituyó en julio del 2019. Esta Red Nacional de Festivales de Panamá engloba a un número muy grande de festivales. No solo festivales de un solo género, sino festivales multigénero, festivales de danza, festivales de música, festivales literarios, festivales teatrales, festivales del interior a los que nunca nadie se había acercado para preguntarles qué necesitan. Y desde su constitución empezamos a pedir una cita con el ministro. Bueno, pues esa cita no se dio hasta el gran escándalo mediático de mediados de febrero aproximadamente de este año, donde más que una cita lo que hizo fue hacernos una encerrona. Una encerrona en la que no caímos porque ya veníamos enseñados, entre comillas, por la encerrona y el juego feo que les hizo al grupo de teatristas, al grupito ese, al que pertenece Arturo, que aquí nos acompaña. Entonces, cuando nuestro delegado llegó allí y se encontró con que lo que había no era una reunión para explicar nuestro problema, sino era una reunión montada como una obra de teatro donde había un montón de, una emboscada, donde había otros festivales medio brujos, por decirlo así, que estaban allí para defender a su líder. Entonces nos retiramos. Pero es que no ha habido más reuniones, porque claro, al señor ministro parece ser, y a sus delegados parece ser que no les interesa hablar con los que estamos gestando cultura en Panamá. Yo lo siento un poco alérgico a la crítica, Mónica. Es muy alérgico a la crítica. Yo creo que tiene una piel demasiado fina para ser político. Y eso no es bueno en política. Arturo, cuéntanos desde tu perspectiva qué soluciones o posibles soluciones hay a la crisis que sí, ciertamente la pandemia ha golpeado y nos ha afectado a todos, a todas las actividades del país, en mayor o menor grado, dependiendo de la actividad, pero especialmente a las actividades relacionadas con cultura, porque siempre se les ve como algo que no es prioritario. Eso es trágico decirlo, pero en nuestro país la cultura está en la fila de atrás de las prioridades, ¿no? Casi como de ñapa, cuando debería ser en un país que aprecie su historia, casualmente al principio del programa hablábamos de eso, su historia y su legado a las futuras generaciones. La cultura tendría que ser de las prioridades 1A, igual que el deporte, ¿no? Pero siempre esas dos son las cenicientas. La cultura y el deporte, no sé cuál de última. Pero no es que no hay plata, hay plata. Por supuesto. Lo que pasa es que está invertida en las cosas que a ellos les interesa. Mira lo que... Pero claro que hay plata. Imagínate cómo se sienten los dueños de teatros que han tenido que... Perdona que te interrumpa, imagínate cómo se sienten los dueños de teatro que han tenido que cerrar en la pandemia porque no han encontrado una respuesta de ningún tipo en el ministerio, cuando ven al señor ministro muy ufano llegando a la rehabilitación de la casa de Omar Torrijos después de haber gastado $140,000 del DAS. Exactamente. A eso mismo me refería. A ese mismo ejemplo iba a dar, que lo estábamos dando antes de entrar con ustedes. O sea, que plata sí hay.
Claro que la hay, para sacarle el jugo a ellos, tal y como dije en el aullido de loba esta semana. Correcto. Hola a todos los presentes y a los futuros presentes. Y buenos días. Mira, yo creo que esto es ya llover sobre mojado. Después de 2 años de ver una gestión bastante paupérrima y opaca, uno se puede dar cuenta cuál es la intención y cuáles son las prioridades de este ministerio, o de este no ministerio realmente. Uno habla, y he estado en varias de estas reuniones de mareo, le llamo yo, porque realmente son reuniones donde no pasa nada más que te toman fotos y videos, y tienen el objetivo principal es pues promulgar en sus redes y promocionar que se están reuniendo y que hay una ayuda. Y la verdad que el ministerio ha demostrado ser muy improvisado, y más allá de que sea el grupito, pues yo creo que es evidente que ya esto ha pasado a ser fuera del grupito. Ya hay otros artistas, hay otras personas que están involucradas. Y yo me pregunto, realmente la intención del ministerio de haber invertido tanto dinero, vamos a creer que sí, que lo de Mi Cultura en Casa funcionó y que le dio sosiego a los 8 millones de seguidores que según ellos dicen tener. Más allá que sí, sus likes solamente Julio Palacios y Raquelita no sé quién, que son las que les dan los comentarios en sus redes. O sea, vamos 2 veces más seguidores que panameños. Correcto, sí, ¿no? O sea, sí. más seguidores en las Claro. redes, en la data de la cultura que según ellos dicen. Yo me pregunto, ¿cuáles son una prioridad de un ministerio durante una pandemia? Invertir dinero para publicidad, del cual al final después dijeron que no existe, que no era ese el objetivo de la publicidad de las redes, sino que era para locuciones y otras cosas, ¿no? Como ahora están entrando en este tipo de mareo. ¿Cuál es el objetivo al día de hoy de un Ministerio de Cultura? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura? ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde está la literatura? ¿Dónde están los festivales? Y el ministerio, pues el ministro todavía insiste, ¿no? Yo vi la entrevista que le dio a Álvaro Alvarado hace 2 semanas, donde dice, mira las cosas que estamos haciendo. Quiero mirar para afuera y decir, ¿dónde están? O sea, ¿cuáles son estas cosas que el ministro realmente está diciendo? Y vamos a suponer que es un gran logro, porque está bien, salvaron la casa de Omar Torrijos como debieron haber salvado otras casas que han destruido, porque es parte de la historia. Bien o mal, yo creo que es importante conservar la historia. Pero así como yo también le escribí una vez un artículo, le dije, es importante no solamente resaltar o publicar, cuando se publicó en este momento uno de los poemarios, es importante que la cultura, si van a hacer un objetivo, que no se vea que es muy obvia o que está balanceada para el lado de ellos. Que Jimmy Dawson haya recibido $500,000 o más en una situación tan cuestionable, y que al día de hoy ninguno de los funcionarios que han ido a la radio han sabido decir qué se hizo, cuál es el resultado de ese producto, que no existe. Evidentemente no existe. Entonces uno se pregunta cuáles son las prioridades de un ministerio que insiste además seguir promocionándose y publicando cosas en las redes sociales diciendo estamos haciendo las cosas bien. Arturo, Ayer todos... Sí, perdón, yo tengo una duda en medio de todo esto, y a mí me cabe... A ver, es un personaje que está en el Ministerio de Cultura en este momento y que era gestora cultural antes, es Alexandra Shelderup. ¿Cuál papel juega Alexandra Shelderup en todo este tema? Pues ahora mismo quisiera saberlo yo también. De hecho, he tenido varios encuentros con ella en las redes, hemos estado, quiero pensar que debatiendo, pero le pregunto yo también, yo me acerqué a un funcionario, no voy a decir el nombre, una vez en una de las protestas que estábamos yendo, organizando todos los miércoles, el cual invito a toda la ciudadanía que participe. Y muy creativa y sin cerrar calles. Yo sí tengo que felicitarlos. Pues nosotros somos artistas, tenemos que protestar artísticamente. Muy bien. Y le pregunté al funcionario, le digo, así también, porque Alexandra, tanto el funcionario como Alexandra estaban en esa reunión, donde en un momento se les preguntó, bueno, ¿cuál fue el diagnóstico y el resultado justamente de la posada navideña? Ambos se miraron, no dijeron nada. Dijeron, bueno, habría que ver y preguntarle al público qué querían. Digo, bueno, pero lo preguntaron, ¿lo hicieron un diagnóstico antes? No. Ok, simplemente dijeron, vamos a darle esta plata al señor Jimmy Dawson.
Y les dije después, ¿y dónde están las políticas culturales que según la ley ustedes tienen que estar creando? No, no las tenemos listas. Una de las Pandemia. Sí, en una de las protestas finales me acerqué al funcionario y le pregunté, oiga, estoy esperando las políticas culturales de las cuales ustedes dijeron que estaban trabajando. No existen todavía, ¿no? Y sé que ahora se están bajando del barco algunos. Entonces, yo insisto, ¿cuál es la política cultural, la visión que tiene este ministerio? Que aparentemente lo único que está haciendo es improvisemos, ¿no? Vamos a improvisar y vamos a tapar huecos y vamos a tapar fuegos de todas las cosas tan mal que están haciendo. Ayer veíamos el artículo de Olga Sinclair, donde mencionaba puntualmente algo del ministerio y uno dice, bueno, ya pasó de ser el grupito, Olga también va a ser parte del grupito ahora. Y uno los ve en las redes, la poca credibilidad que este ministerio tiene, que es evidente, porque no hay cultura, hay dinero. El mismo ministro una vez en una reunión dijo, sí, no hay dinero ahora mismo, pero entonces cuando se hacen este tipo de situaciones o este tipo de cosas, digo, bueno, ¿para qué hay dinero y por qué? Yo siempre cuestiono y hasta me atrevo a decir que el programa de Mi Cultura en Casa va a ser el escándalo cultural dentro de los 5 años. O sea, todo lo mal manejado que ha sido. No, Tuto, cariño, perdona que te interrumpa, no tengas en tan poco la... Iba a decir una palabra que no creo que se pueda decir en radio. Tú dila, tan poco, tranquila. No tengas en tan... Es que no existe, la palabra aburredad no existe, pero no tengas en tan poco la aburredad de esta gente, porque cada día se superan. Es decir, un alcalde y un diputado en sus redes anuncian que al día siguiente van a tumbar una casa histórica. Que está muy bien que gastes $140,000, según dices tú, en una casa histórica, porque eso también es historia de Panamá, me parece bien. Pero como decía Guido, las casas históricas del presidente Porras, el Pausillipo, están en estado lamentable. Yo estuve hace unos meses en el Museo de la Sal y el Azúcar en Guararé. Es absolutamente vergonzoso. Claro, el chico insistía una y otra vez en que no tomáramos fotos, pero yo puedo describir cómo el techo se estaba cayendo encima de los visitantes, pero se gastan $140,000 en esta casa, me parece bien. Ahora, ¿cómo permite la dirección de Patrimonio Histórico que derriben la casa mal? Si te lo han avisado, si te han dicho que la van a tumbar, ¿cómo no haces nada? Y luego lo único que haces es decir, es que nosotros no teníamos conocimiento del hecho. Yo no soy abogada, yo no entiendo de leyes, pero yo creo que esto es para denunciar, no solo para poner una denuncia criminal contra los dos responsables, porque a confesión de parte, relevo de pruebas. Es decir, si yo anuncio que la voy a tumbar y tumbarla implica entre 5 y 7 meses, o sea, años de cárcel, esto ya es para que los tuvieran detenidos. Pero es que el patrimonio, que se supone que son los que tienen que proteger el patrimonio, que luego de que hayan anunciado y que la van a tumbar, que digan, es que nosotros no sabíamos, vamos, yo en estas cosas ya me quedo anonadada. Mira, no sé si ustedes saben, pero Maru Galvez, que es la directora de Industrias Creativas, que era la que pedía la factura de los influencers en el caso de Jimmy Dawson, se fue a los Juegos Olímpicos. Porque ya no está trabajando en Mi Cultura. Ahora está trabajando en Pan Deportes. Ahora está en Pan Deportes. Exactamente. Mira. Sí. Mira. Los saltos olímpicos. Mónica, ahora que tocaste el tema, vale la pena decir que la ignorancia de la ley en materia penal no sirve de excusa. Es decir, ya el Ministerio Público debería estar investigando, porque ahí se cometió un delito, y un delito que tiene una pena y que fuerte, se va a seguir cometiendo porque anunciaron que 7 años. Anunciaron que todos los días van a estar demoliendo una casa. Bueno, o sea, ya eso es así. Sí, habrá que ver cuáles son. Encima hay apología del delito. Destruyamos la historia. Habrá que ver cuáles de esas, porque sí puede haber casas en estado ruinoso que no tienen ningún valor histórico patrimonial, pero esta que tumbaron sí lo tenía. Pero les da igual, Guido, les da igual, ellos siguen. Ellos van para abajo. Vamos a ver qué se inventan construir después ahí. Alguna cosa que les represente negocio. Un gimnasio. Yo pregunto. Un car watch, me estaban diciendo un car watch. Imagínate. Increíble.
ahí es donde nosotros también nos gusta como ir a lo blanco y lo negro, ¿no? Estas discusiones a veces en las redes, donde uno dice, pero es que esas casas estaban a punto de caerse. Sí, está bien. Y en Berlín también estaban las casas a punto de caerse y en ruinas, pero cuando vamos a otros países nos gusta visitar la historia, porque se ha construido. Es lo que decía Mónica, sí, se gastó $140,000 en una casa, gasten los otros 140,000 en todas las casas, museos, y sería hermoso que todos inauguraran los museos al mismo tiempo, no solamente el de Omar Torrijos. Exacto. Pero a mí que me parece de parte del ministerio, y que creo que también es del gobierno, esto de no hacerse cargo. Yo no sabía. Lo mismo pasó, y voy a mencionar un suceso que tiene que ver con mi cultura en casa, con lo del derecho de autor. Muchas de estas programaciones, ellos con el contrato decía solamente una puesta o se va a promocionar en CERTV una sola vez. Después estuvo en YouTube, en sus canales de YouTube y en Facebook, por mucho tiempo y muchos meses. La compañía Gramo Dance, incluso creo que Ciudad de Piedra también estaban allí. Cuando se les preguntó cuándo van a bajar estos videos en YouTube, ellos decían, no sabíamos. Entonces, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe? ¿Quién puso el video y nadie está? Pero invierten nuevamente $250,000 en una compañía medio extraña, donde están también los amigos personales del ministro, y uno pregunta, no saben nada, pero sí saben a quién le están dando los contratos. Y esta es cosa de, porque mejor di que no sabes y no nos hacemos cargo de la situación. Y yo creo que es bastante ya obvio esta cosa de, es mejor decir no sé y seguir adelante y ver cómo las cosas para se van entenderte, dando. Arturo y Mónica, o sea, aquí el ministro parece que hace cultura es con sus amigos. O sea, para que te reconozcan... Los de las fotos de Facebook. Sí, o sea, para que te reconozcan que eres una persona que hace cultura en Panamá, tienes que ser amigo del ministro, pues por lo visto. Y por eso se ha creado un ministerio de cultura para eso lo hubiéramos dejado como era antes, ¿no creen? Y nos hubiera salido un poquito más barato. Sí, nos hubiera costado menos. Yo estoy completamente de acuerdo. Sí, y él, obviamente, su respuesta una vez cuando me preguntaron, dice, bueno, es que yo conozco a mucha gente. Ya lo creo, seguro. Claro. Pero... En Panamá todos conocemos a mucha gente. Sí. Panamá es un pueblo chico. La mala suerte es que los que vivimos de la cultura en realidad no somos de los conocidos del ministro. Mónica, lo cual no habla nada bien de él, siendo el ministro. Y como cerecita en el pastel... Es que para eso es un ministerio, obviamente. Bueno, pues. Y como cerecita en el pastel, entiendo que a los directores de los departamentos del Ministerio de Cultura les aumentaron $500 de un solo tajo. A cada uno. Qué bonito. Es decir, Algunos, parece ser que los aumentos van entre los 300 y los 500. Para un teatrista que lleva año y medio sin cobrar nada, porque muchos teatristas ni siquiera han estado dentro de los bonos solidarios. Yo conozco casos en los que el resto de los compañeros que sí han tenido acceso a los bonos usaban sus bonos para hacerle la compra a sus compañeros. Gracias. Increíble. Pues un teatrista que ha tenido que sobrevivir así durante año y medio, la verdad es que ve con mucha satisfacción y mucho regodeo que a alguien que lleva año y medio en su casa trabajando, teletrabajo, una cosa así como leve, y sin dejar de cobrar, pues ahora de regalo les aumenten el sueldo. Pero es una bofetada realmente a la decencia. Pero también eso se distribuyó entonces en base a la amistad del ministro, pues por lo visto. O en base se lo dio a los amiguitos. Pero es que los directores que están ahí deben ser conocidos del Son ministro. amigos del ministro también. Yo no he escuchado al primer funcionario del Ministerio de Cultura decir, oye, esto está mal. O sea, Así es que el sí. ministerio de los amigos del ministro. O por lo menos el Yesman. Pero vamos, No sé, pero o sea, quién- pregunto. Sus aduladores, pero- pues. Claro. Sí. Y además estamos en Panamá y todo se sabe. Todo el mundo se conoce también. Todo el mundo se conoce. Hay una orden expedita de hay que darle like a todas las cosas que le promociona el ministerio, ¿no? Sí. Tienen esta cosa de lo medio militar, ¿no? Y bueno, ahora están en uniforme. Uno Solo se pregunta, medio. bueno, vas a invertir en pandemia, uniformes, que también pues hay todo un cuestionamiento detrás de estos uniformes. Y dice, es un ministerio de cultura. ¿Para qué necesitas que todos estén uniformados en un ministerio? El ¿no? comunismo de...
Sí, hay cosas que a mí no me cierran. Yo veo las cosas que están pasando y pregunto, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son estas prioridades? Pero creo que ya es evidente. Es llover sobre mojado. Hemos hablado de esto, estamos denunciándolo hace un año. Lo de la lista de los famosos influencers o comunicadores, como lo quieran llamar, creo que fue un proceso trucho desde que empezó, desde que ellos dijeron que iban a despedir al funcionario Rainier Tuñón, que siguió trabajando allí hasta febrero. Luego toda esta triquiñuela de no vamos a mencionar de que los funcionarios, tanto la Maru Gálvez como Enrique Noel y Alexandra Cheverú, fueran a la radio y cada vez que se los preguntara, nunca dijeran quiénes eran la lista, y que al final se dan cuenta que no había ninguna necesidad. La ley tampoco les prohibía que dijeran quiénes eran los funcionarios, esperaron hasta el último día. No es que ellos dijeran, es que la Contraloría o la Procuraduría tenía esa información. Eso es falso. O sea, fue todo un discurso y han seguido haciendo. Nosotros como ASTEP seguimos cuestionando, pues ahora el ministro dijo, se beneficiaron 5.000 artistas. Bueno, queremos saber quiénes son esos 5.000 que se beneficiaron, ¿no? Y bajo qué criterio, porque pues uno dice, si estamos así, nosotros tenemos que estar viviendo en una sociedad donde la cultura permea, y yo salgo a la calle y veo cultura y no estoy viendo esto. No está pasando. Por supuesto que ellos dirán que esto es una conspiración del señor Mota y eso, que digo, la verdad que son estos discursos absurdos que se escuchan o de móvil, ¿no? Sí, no, aquí no hay ninguna conspiración. Lo único que le falta afirmar al señor ministro es lo que se decía en la época franquista en España, esto de que es una conspiración judeomasónica. Lo que pasa es que no lo debe de poder decir, porque claro, como él fue también condecorado en un monumento masónico, pues eso no lo puede decir, pero yo creo que tenía ganas de decirlo. Sí, es que conoce la historia. No creo que la conozca, porque te acuerdas que en ese monumento hasta se puso mal la referencia histórica. Se puso mal la referencia. Y a él no le importó. Por eso digo, sí, es que conociera la historia. Mónica. Y encima justificaron, por cierto, sus amiguitos justificaron el error. Oye, que lo condecoraron, que una condecoración hay que defenderla. Mónica y Qué Arturo. barbaridad. Oye, Mónica y Arturo, ha sido realmente refrescante hablar con ustedes de un tema delicado, de un tema de algo que no se está haciendo bien. Todo parece chiste, pero es anécdota. Así es. Pero es verdad. Yo decía el otro día acá es verdad, o sea, es cierto. Aquí nadie ha dicho una mentira. Sí. Todo lo que acabamos de describir es real. Y no es una conspiración, ni es invento de nadie. Es verdad, está pasando. Y que sepan los que nos ven y nos oyen que si nos hemos reído es para no llorar. Sí. Como parafraseando a Rubén Blaze. Déjenme reír y para no de llorar. que Jimmy Dawson contrató a Jimmy Dawson. ¿También? Sí, también. Él fue uno de los... Buenísimo. Eso fue. Es real. O sea, no estamos... Es maravilloso. Eso es teatro absurdo en estado puro. Súbelo. Tienes una obra, ¿no? Exactamente. Súbelo. Y le subieron los salarios a los directores. Tragicomedia. Una tragicomedia, exacto. Tragicomedia. Ellos son los principales artistas de la tragicomedia. Bueno, Mónica y Arturo. Comentan siempre, todos los días hay algo, y digo, paren, no puedo porque, o sea, tengo que actualizar todos los personajes todos los días. Sí, es abrumador. Es realmente avasallador. Muchas gracias por... Yo lo único, lo primero quería daros las gracias por ofrecer este espacio para, bueno, pues para decir una vez más lo que está pasando en la cultura, pero me gustaría aquí meter mi pequeña cuña, chiquita, lo prometo. Viendo que el Ministerio de Cultura no está haciendo nada, viendo que quedan 3 años y que estoy segura de que en 3 años no van a hacer nada, lo único que le pediría a la ciudadanía que sí quiere cultura, que sí quiere tener algo de cultura en este país, es que somos nosotros los que tenemos que ver cómo lo conseguimos. Entonces, que nos apoyen, y no estoy pidiendo caridad, que exijan un contenido de calidad, pero que cuando se les ofrece, que lo paguen. Es decir, que vayan a las obras de teatro, el teatro es seguro, que vayan a representaciones de baile, que vayan a recitales, que compren libros, que compren cuadros, que apoyen la cultura desde la sociedad. Es la única forma para que podamos sobrevivir. Bien, y válido. Válido el llamado. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Arturo. La verdad es que ha sido refrescante escuchar críticas desde la perspectiva de 2 gestores culturales importantes que, como quedó sentado, están absolutamente insatisfechos con la labor del Ministerio de Cultura. Que tengan buen día y ya volvemos. Vamos a un cambio y volvemos con más. Gracias.
Chao, gracias. Regreso con Ya más. estamos de regreso. Oye, con más. y Alex ni nos avisó. Alex vino, tú Sí, sabes. Viene rápido. frío, Ahora de viene frío, vacaciones. viene frío de las vacaciones. Ah, bien. Bueno, háblenme pues. ¿Qué iban a decir? ¿Aquí estaban hablando de alguna cosa que no quieren decir al aire o qué? No, para nada. Al contrario. No, mira, yo lo que estaba revisando era las cifras sobre las vacunaciones. San Miguelito fue 90% del total esperado, que eran 148,000. Y en el caso también de Arraiján, que fue otra gran cantidad de vacunaciones, llegó exactamente al 94%, porque eran 122,000 las que se esperaban aplicar y se aplicaron 114,000. Sí. O sea, estamos hablando del 94%. En las Gran gráficas, éxito, ¿no? en las gráficas de Our World in Data, esa página web que desde Estados Unidos tiene todas las estadísticas de los diferentes países sobre la vacunación. La gráfica de Panamá en las últimas 2 semanas se disparó a las nubes, Sí. ¿no? Impresionante, porque llegaron las vacunas y el país, lo que habíamos dicho, el país Sí. está aprobado como una estructura eficiente en materia de inmunización, de vacunación. Y la gente en Panamá se vacuna, que es lo Sí, importante. es Habrá importante. unos cuantos poquitos antivacunas por ahí que hacen mucho daño en redes sociales esparciendo mentiras, dicho sea de paso, pero la gente en un grueso porcentaje Y mira las se decisiones vacuna que, y por creen las cierto, vacunas. Las decisiones que han tomado ya todas las redes sociales, YouTube, también Google, de eliminar esas fuentes que utilizan los antivacunas para crear sus fake news, porque muchas son fuentes o son extractos o pedacitos nada más de una declaración que justifica su argumento. Claro, pero entonces ahí viene la contradicción, porque el antivacuna no cree en la vacuna, pero sí cree en la hidroxicloroquina. Por eso Claro. es que es contradictorio que la viceministra de Salud, por un lado, esté empujando las vacunas y por otro lado la hidroxicloroquina. No tiene ningún tipo de sentido. eso- Esa declaración ningún fue sentido. escandalosa. Sí, porque no está alineado el concepto. Oye, No está alineado. Y ya hoy se confirmó que tampoco no hay aprobado ningún estudio sobre la hidroxicloroquina en el Comité Nacional de Bioética. Por No eso hay. me encantaría saber La de dónde viceministra, ¿qué hace sacan. hablando acerca de eso? Yo no entiendo. Me Eso encantaría es saber la data en la que se basa. Me encantaría saberla. Eso era para justificar la compra que se hizo por más de 2 millones de ¿De dólares. quién será el hidroxicloroquina. negociado? Eso no hay ninguna ¿De otra quién? Pero explicación. ya Este olvídense negociado. de la hidroxicloroquina. ¿Para qué sale la viceministra a hablar del asunto? Sí. Yo no entendí Ah, esa. No sé qué quiso distraer, pero algo quisieron distraer con eso. A ensuciarse su propia cancha. Por el contrario, nos acordamos más de la hidroxicloroquina. A ensuciarse su propia cancha. Claro. Increíble. Bueno, se nos acabó el tiempo. Terminamos. Terminamos. Usted siga en Telemetro Radio con el brunch y en RPC Televisión. Todavía no están de vacaciones los pelados. No sé. Pero Conéctense ya, dele con- vacaciones a los chiquillos. Conéctense con la estrella. Pobrecitos, oye. Chao. Pues chao.